Entonces yo arrastro con todas esas, con los traumas y las heridas de un divorcio, ¿verdad? Me recordaba de Dios cuando estaba mal, pero cuando estaba bien ya lo olvidaba. Tenía crisis nerviosas, no me sentía mal ni siquiera por mis padres, ni siquiera por mis hijos. Era algo terrible en mi vida. Escuché así en mi interior que como que alguien me decía, levántate porque si te quedas en la cama no volverás a levantarte. En ese momento yo quiero saber qué es lo que me pasó, ¿verdad? De verdad que yo ahí sentí que tuve una sanación física porque ya no tuve esos dolores, desaparecieron totalmente. Y también espiritual porque yo sentía un gozo inexplicable, ¿verdad? Cuando yo me acerco a comulgar, lo hago así de rodillas, ¿verdad? Al levantarme, yo siento que la hostia se transforma, o sea, en mi boca. Un saludo muy afectuoso a toda nuestra audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo. Este podcast que es una extensión del libro que lleva el mismo nombre, Soy Jesús, Estoy Vivo, donde narramos y mostramos 100 milagros, manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo a través de la adoración eucarística en postración. Yo soy Marcela Aranguren Riaño, periodista, escritora, biógrafa, autora de este libro, y hoy tengo una invitada a quien le tengo un afecto muy grande y a quien su testimonio también lo van a encontrar en este libro. Mi invitada se llama Noema Aquino. Noema, gracias por estar aquí con nosotros y nos acompañas desde Asunción, Paraguay. Muchas gracias a ti, Marcela, por este espacio que me das y bueno, bendiciones para todos. Bueno, mi querida Noema, vamos a empezar, como digo yo siempre, con nuestro seguro contra todo riesgo, como siempre lo llamo. Sí. Entonces, vamos a blindar este espacio con nuestra oración y nuestra invitación a nuestro amigo el Espíritu Santo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Entonces, ya con este seguro contra todo riesgo, vamos a comenzar, porque Noema tiene un testimonio hermoso, hermoso, que ustedes lo pueden encontrar, como les digo, en nuestro libro Soy Jesús, Estoy Vivo. Ella tiene un testimonio eucarístico que ya más adelante nos va a contar de qué se trata, pero quiero que la gente te conozca, apreciada Noema. Cuéntanos un poquito de ti, de tu infancia, del lugar donde naciste y de la formación que recibiste de tus padres. Bueno, yo soy docente universitaria. Me desempeño como tutora de tesis y docente investigadora en el Instituto Superior de Bellas Artes. Soy madre de 3 hijos y también soy adoradora en postración, sirviendo en el apostolado Ágape. Sí, nací en una familia católica. Mis padres nos inculcaron los valores cristianos católicos, rezábamos el rosario, íbamos a la misa, como una familia normal. Y
cuando nos íbamos a visitar a mi abuela, bueno, hacíamos el rosario. Pero como siempre, no era así radical, ¿verdad? Pero sí, yo desde la familia, sí nos dieron esos conocimientos, el ejemplo al amor de Dios, al respeto, la disciplina, la honestidad, o sea, los valores. ¿Verdad? Tuve una juventud y niñez bastante normal, hasta que me casé muy joven. ¿Qué pasó ahí? Sí, porque sí, ahí puedo decir de que mi vida, digamos, ya fue marcada desde ese momento, ¿verdad? Cuando yo me caso muy joven, realmente nos casamos con mi esposo sin preparación para el sacramento. Era un acto social y muy pronto tuve muchos problemas dentro del matrimonio. ¿Cuántos años también pasando cuando por te casaste? 19. Uf. 19 años. Mi matrimonio duró 10 años, pero desde los primeros años con muchos problemas digamos, de relacionamiento y todo lo que uno se puede imaginar, ¿verdad? Para llegar a un divorcio posterior, ¿verdad? Entonces yo arrastro con todas con los traumas y las heridas de un divorcio, ¿verdad? Lo bueno de mi matrimonio fueron mis hijos. La gracia de Dios, la misericordia de Dios que hizo que yo pueda ser madre. ¿Cuántos Esa hijos fue mi tienes? felicidad. ¿Cuántos hijitos tienes de tu matrimonio? Tres hijos. Sí, bueno, de mi matrimonio sacramental, mis dos hijos mayores, y luego después tuve unas segundas nupcias. ¿Verdad? Y ahí tuve una nena, o sea, mi última, digamos, la menor. Y bueno, yo tuve, bueno, viviendo así, después del divorcio, bueno, yo quedo con muchas heridas y trato o sea, busco la felicidad en las cosas del mundo. Vivía en una tibieza espiritual y me recordaba de Dios cuando estaba mal, pero cuando estaba bien ya lo olvidaba. En ese tiempo, ¿verdad? De muchas dificultades, tenía que hacer a un lado los traumas propios del divorcio para concentrarme en ayudarle a mis hijos, que también ellos crecieron con el trauma de esos problemas, ¿verdad? Pero cuando pasaron los años, me vuelvo a casar pensando en que encontraría la felicidad que no encontré en mi primer matrimonio, pero lógicamente todo lo contrario. Los problemas aumentaron porque de hecho siendo divorciada, me casé civil, nos casamos civilmente, pero no era, sabemos que de la Iglesia Católica es vivir en adulterio, ¿verdad? Entonces, lo que hizo fue aumentar más los problemas, las dificultades, pero el Señor fue tan misericordioso que en medio de eso, en medio de tantas, digamos, de estar mal así, me regala el ser nuevamente madre, en donde por tercera vez, ¿verdad? Donde mi vida adquiere un sentido diferente, hacia ahí empiezo, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Porque como que me hace
olvidar de muchas cosas y concentrarme en mi bebé, ¿verdad? Pero perdóname, te interrumpo un poquito porque entiendo que tú, digamos, o sea, fuiste madre muy joven, te casaste a los 19 años, eras casi que un adolescente, prácticamente, duraste 10 años de casada, tuviste 2 hijos, te separaste, o sea, ¿cómo, qué hay en la mente de una jovencita que tiene que vivir esas etapas de alguna manera un poco prematuras, ¿sí? O sea, entiendo que eso te trajo unos episodios depresivos desde muy joven. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, porque ahí empieza también esa, como esa batalla física, emocional y espiritual al mismo tiempo. Así mismo, Marcela, como toda jovencita, nosotros, o sea, yo me casé con la ilusión, ¿verdad? Me casé con la ilusión de tener un matrimonio como mis padres, ¿verdad? Pero no fue así, entonces digamos, todo ese trauma que tuve como que se fue acumulando, nunca pude resolver, ¿verdad? Hasta que tuve una sanación espiritual, física, y lo puedo contar ahora en este momento, cuando nos toca una oportunidad para viajar en Alemania, donde en esa época mi hija mayor estaba haciendo su residencia médica. Nosotros nos fuimos con mis 2 hijos, eso fue una gracia de Dios, un regalo que pudimos hacerlo. Y por primera vez ir a Europa, estar con ella en la ciudad de Meppen, en Alemania. Y fue algo maravilloso, pero yo no lo podía disfrutar, porque estaba muy mal emocionalmente, muy mal. Yo padecía de vértigo agudo, tenía tendinitis también acá del cuello, no me permitía mover la cabeza, vivía con analgésicos y hasta pastillas para dormir porque no podía dormir. Tenía crisis nerviosas, no me sentía mal ni siquiera por mis padres, ni siquiera por mis hijos, era algo terrible en mi vida. Un día yo me despierto en la cama, pero no puedo levantarme. Tenía ganas de seguir ahí y no podía abrir los ojos tampoco. Pero en ese momento escuché así en mi interior que como que alguien me decía, levántate, levántate, porque si te quedas en la cama no volverás a levantarte. Y era como que bueno, entonces eso como que me hizo que me esfuerce, ¿verdad? Y me levanto, y cuando me incorporo, ¿verdad? Cuando me paro, o sea, mi cabeza giró, o sea, me mareé y casi me caigo, ¿verdad? Entonces, como estábamos ahí en el departamento de mi hija, yo siempre le cocinaba las comidas paraguayas y todo. Me dirigí a la cocina, sujetándome de la pared porque no podía estar, no podía mantenerme erguida porque me mareaba, totalmente mareada estaba, y apenas podía dar los pasos para llegar a la cocina, pero tenía que hacerlo apoyada a la pared para no caerme. Y cuando llego puedo sentarme, y en ese momento yo le ruego, le imploro al Señor con todas mis fuerzas, desde el fondo de mi corazón, porque sabía que el único que podía sanarme de ese estado en el que estaba, un estado con un cansancio inexplicable, que no podía moverme siquiera, ¿verdad? Porque no sé cuántos minutos
me alcanzaron, o sea, me llevó llegar a la cocina, que era un paso. Entonces era un cansancio impresionante, era muy extraño. Y entonces ahí sí yo empiezo a temblar desde el completo y tengo me río y al mismo tiempo lloro. O sea, me da una sensación de gozo inexplicable. Tuve un gozo inexplicable y empiezo yo a reírme, cosa que, entre paréntesis, ¿verdad? Me costaba mucho reírme ya en esos días, en esos últimos años de mi vida, como que ya no reía, no sé, nada me agradaba. Y empiezo a sentir eso. Pero era, digamos, esa dualidad era porque ya, o sea, vino o sea, como súbitamente una sanación. Ya te sentías corporalmente bien. Y de ahí es donde viene esa dualidad de reír y llorar. O sea, sí. ¿Reías porque te sentías bien y llorabas por la emoción? ¿O cómo era esa la emoción. Y por la emoción. No era un llanto de tristeza, sino un llanto de emoción fuerte, porque sentí la curación ahí en ese momento. Ya no me mareaba, ya podía mover la cabeza a la izquierda, porque no podía mover la cabeza a la izquierda. Y alzar mi brazo izquierdo también, porque tenía esa afección de tendinitis, que era todo producto de del estrés agudo que tenía. Y ahí yo comprendí que sí tuve una sanación física y espiritual, porque el Señor me sanó. Y te pregunto, o sea, fueron años que tú duraste con todas estas cargas físicas, digamos que sí. La tendinitis, el mareo, el vértigo, el no poder mover el brazo izquierdo, fueron años, y de un momento a otro ¿cuándo te sanaste? Fueron 5 años antes, ponerle que estuve así, como 4 exactamente, 4 años antes, que ya estaba viniendo con esos problemas y con esos tratamientos para el vértigo, analgésicos para los dolores, esos 4 años antes, ¿verdad? Pero que ya fue cúmulo de toda la experiencia, de todos los problemas, de todas las problemas familiares, económicos, laborales, que se fueron juntando, ¿verdad? Hasta llegar a ese momento que ya iba a, como que mi cuerpo ya no aguantó probablemente, ¿verdad? Y que el Señor fue tan maravilloso que hizo posible que yo vaya y me aleje de todo en Alemania, ¿verdad? Porque encuentro la sanación ahí. O sea, es tan grande la misericordia de Dios que bueno, yo estoy agradecida con Él y comprometida totalmente a su servicio. Esa fue, y puedo decir de que sí estuve al borde de una depresión, porque leyendo los síntomas, son exactamente esos síntomas: tristeza, baja autoestima también, estaba muy herida, cansancio extremo, hasta el punto de no querer, de solo querer seguir en la cama. O sea, si yo seguía ahí y no me despertaba, yo entraría ya en el último grado de la depresión, ¿verdad? Porque los años anteriores trataba, pero me era muy difícil por mis hijos. Trataba de, digamos, de que no me afecte, y entonces lo
vamos a decir, trataba de ir yo sola, encerrarme, llorar, gritar y que nadie me vea y bueno, después seguir otra vez, ¿verdad? A ver, te pregunto, o sea, cuando te separas de tu esposo, de ese primer matrimonio, ¿te toca solita criar a tus hijos o tienes apoyo de tus papás o te toca tú solita? Tengo apoyo de mis suegros. De tus Tengo suegros. El apoyo de mis padres, sí, ellos me ayudaron muchísimo. Pero igual tú tenías que trabajar. Tenía que trabajar, sí. Trabajaba y estudiaba. Eso, ¿cómo eran esas jornadas? Tú trabajando, estudiando y criando 2 chiquitos. Sí, y bueno, ahí yo, no fue fácil, pero con la ayuda de mis padres, de mis suegros en aquella época, ellos se encargaron, yo le dejaba a ellos y yo podía estudiar, ¿verdad? Podía estudiar y trabajar y recibirme. Y, ¿qué estudiabas? Y bueno, yo estudiaba la licenciatura en Ciencia de la Educación. Yo me recibo en el 97, cuando mis hijos eran todavía, bueno, eran adolescentes, ¿verdad? Ya eran grandes, ya se desempeñaban solos. Yo vivía con mis padres, entonces podía estudiar en esa época. Ya mayor, ya siendo mayor, lógicamente, yo. Ok. 35 pero años. O sea, digamos, todos esos años ya vivías en esa tristeza interior y esa... En esa tristeza interior, sí. Wow. Bueno, ¿y cómo era tu relación? ¿Cómo era tu relación con Dios? Con ese dolor y esa tristeza por dentro. Bueno, y como te dije, ¿verdad? Le rogaba, como te dije, estaba en la tibieza espiritual. Cuando estaba mal, como que le decía, Señor, muéstrame por qué estoy así, y como que le imploraba, ¿verdad? Para que me saque de ese estado en el que estaba. Pero tampoco iba a la misa, como era divorciada en algunas iglesias, como que no me permitían confesarme, ¿verdad? Pero algunas veces iba, otras veces no iba. Era así, buscando, ¿verdad? Buscando, y hasta que llega este momento en el que el Señor me sana físicamente y espiritualmente y tengo una conversión radical. Desde ahí ya hago un proceso de formación en todo lo que hace a la Iglesia Católica. Ya busco conferencias, retiros para asistir, y en eso tengo la oportunidad o la gracia de consagrarme a Jesús por medio de María, y ahí como que otra vez vuelve a fortalecerme en todo lo que es. Ahí sí, como que aprendo a que tengo que asistir a la misa, cumplir con los sacramentos, y me iba sintiendo cada día mejor. Y a esa vida en Cristo, o sea, a la Eucaristía, ya le das un sentido a todo eso. Y entiendo, para ubicar a nuestra audiencia en el tiempo, ¿esto fue en el año 2017 cuando ocurre lo de Alemania? En el año 2017, 18. Okay. Nosotros viajamos en diciembre del 2017 para pasar la fiesta, y bueno, la experiencia espiritual con Jesús misericordioso fue en enero del 2018.
Y Ok. puedo decir que fue Jesús misericordioso, porque en ese momento en el que tuve el temblor, la sanación, yo me vi envuelta como en un mar, ¿verdad? Como en un mar de colores. Era una visión muy hermosa que me dio mucha paz, y luego supe que es. En ese momento yo no sabía, como estaba en la tibieza, no sabía de la coronilla ni nada, no rezaba, pero sí, cuando empiezo a investigar sobre los rayos, sobre esos colores que vi en ese momento, eh, como que me entero de que es Jesús de la Divina Misericordia. Y Cuéntanos a un partir de poquito ahí, más, cuéntanos un poquito más de eso, o sea, de esa visión que tuviste. O sea, vamos a recapitular, o sea, tú estás que no te puedes levantar de la cama, pero escuchas esa voz que te dice que te levantes, y si no, ya no te vas a volver a levantar nunca. Como puedes, te así, levantas, te ayudas de la pared hacia la cocina, y allí es en el momento en que tienes la visión. Cuéntanos un poquito de eso, desglósanos un poco más eso, Noé. en ese momento, cuando empiezo a temblar y empiezo a sentir esos escalofríos por todo el cuerpo, y me viene el gozo, me viene digamos, el reírme, el llorar al mismo tiempo de gozo, un gozo inexplicable. En ese momento, cuando se está dando eso, y ya me empiezo a sentir con una energía totalmente diferente a cómo me sentía anteriormente, ¿verdad? Pero en ese momento ya tuve una energía impresionante, el ánimo cambió totalmente, y ahí me veo como envuelta en un mar, como envuelta en un mar, y veo los colores, un color blanco intenso en el firmamento, en el fondo, vamos a decir, y, y con un mar de colores, el color azul verdoso, y la luz intensa blanca que se refleja en ese mar en donde yo estaba envuelta. Era algo, no sé cómo explicar en palabras, ¿verdad? Esa parte, pero era algo muy hermoso, muy hermoso. Entonces, cuando yo realmente en ese momento, yo misma me extrañé, yo misma me quedé impactada de cómo tan rápido, o sea, pasé de un estado así como te había explicado, a un estado totalmente diferente, sin ningún dolor, con mucha energía, con mucho ánimo, y un gozo inexplicable, ¿verdad? Fue algo muy impactante, muy impactante. Entonces, en ese momento yo quiero saber qué es lo que me pasó, ¿verdad? De verdad que yo ahí sentí que tuve una sanación, y una sanación física, porque ya no tuve esos dolores, desaparecieron totalmente de mi cuerpo. Y también espiritual, porque yo sentía un gozo inexplicable, ¿verdad? Y Y después ahí de eso, fue que, sí, perdóname, después de eso, o sea, como dices tú, o sea, yo quiero saber qué fue lo que me pasó, o sea, con quién sí, compartiste esto, con tu hija, con tu familia, o sea, porque ellos definitivamente debieron haber notado el cambio del ese antes y ese después, así en fracción de segundos. sí, compartí con mi hermana, con mi mamá, y ellos quedaron impactados, ¿verdad? Porque, bueno, no, y se sintieron felices, lógicamente, pero como que no entendían bien, o sea, como que no, bueno, me escuchaban así, como que no entienden, ¿verdad? Pero con el correr del tiempo ellos se daban cuenta del cambio,
ellos se dieron cuenta del cambio total de mi vida, totalmente. Y, eh, y bueno, en ese lapso, en ese proceso, el Señor me da la gracia de hacer el ayuno de 40 días también. Es decir, tuve un proceso, yo puedo decir, mi proceso de conversión, que fueron, digamos, un proceso de sanación, abandono del pecado, reparación de mis pecados, porque después de esa experiencia, yo siento que tengo que pedirle perdón a mis padres, tengo que perdonar a las personas que me hicieron daño, yo siento eso en el fondo, ¿verdad? Y tengo que pedir perdón, perdonar a las personas que yo pensaba que me hacían daño, ¿verdad? Porque como estaba tan mal, tal vez ellos querían hacer el bien, o sea, mis padres, ¿verdad? Que me hablaban y bueno, tenía muchas discusiones cuando eso, y yo le pedí perdón a ellos por muchas cosas, por lo que le habré ofendido. A mis hijos, lo primero que le pido perdón también es a mis hijos. Y luego tengo la gracia de poder consagrarme, ¿verdad? Ahí fortalecerme en todo lo que es nuestra Iglesia Católica y asistir a los sacramentos y todo. Entiendo el valor de los sacramentos, y luego se me presenta la oportunidad del ayuno, de hacer el ayuno de 40 días. Esto ya fue en Paraguay, ya fue en Asunción. Ya. En Paraguay, ya yo yo ya de ahí de Alemania, ya vinimos a fines de enero del 2018, y ya empiezo un camino diferente. A partir de ahí yo ya me alejo digamos, de todas las cosas, porque a mí me gustaba mucho la música. Bueno, salía con mis amigas, buscando esa distracción, vamos a decir. Pero a partir de ahí ya no. A partir de ahí ya empiezo a suscribirme a los canales católicos, a escuchar las conferencias, retiros, y eran virtuales porque estábamos en época de pandemia. O sea, como que Dios fue ubicando todo. Nos encerramos y tuvimos que estar, ¿verdad?, ahí. Y fue una oportunidad para mí, ese momento, ese año que era de pandemia, en donde yo todo, fue mi formación, vamos a decir, en las redes, por internet, en los canales católicos que me suscribí. Y ahí fue que encuentro la consagración a Jesús por medio de María, de Lazos de Amor Mariano. Con ellos hago la consagración. Tengo la gracia de que un sacerdote me haya acompañado en el tiempo de pandemia, y puedo confesarme y puedo comulgar después de muchos años que no lo hacía. No lo hacía por el estado en el que vivía, ¿verdad? Y tuve esa gracia a partir de ahí. Y el año siguiente, que fue en el 2021, el Señor me da la gracia de hacer el ayuno de 40 días, en donde en el cuarto día del ayuno, cuando yo voy a la misa, porque durante el ayuno tenemos que asistir todos los días a misa, porque te alimentas del Señor, te alimentas de la Eucaristía. Ahí yo sentí realmente el valor y lo que es la Eucaristía, que es un alimento, nos alimenta, nos sana, nos salva, y eso sí, yo lo sentí personalmente, porque también me sanó de todas esas heridas espirituales que todavía tenía, ¿verdad?
Eh, y de mi soberbia, del egoísmo, bueno, muchas sanaciones espirituales del alma, sanaciones del alma que tuve en el ayuno de 40 días también. Y al cuarto día, como te iba diciendo, cuando yo me acerco a comulgar y lo hago así de rodillas, ¿verdad? Comulgo. Y cuando me levanto, al levantarme, yo siento que la hostia se transforma, o sea, en mi boca. Yo siento perfectamente que cambió de forma, no se derritió y me quedé impactada porque fue inmediatamente, no hubo tiempo, que cambia de forma y siento de que tiene una consistencia sólida, no es ya redonda y es como un pedazo diría como un pedazo de cartílago, pero a mí me parecía que era como tenía una consistencia suave y lisa, como un cartílago. Y yo me asusto y lo trago, ¿verdad? Trago inmediatamente y como si fuera un pedazo de carne que traga sin masticar. Y eso se queda yo lo siento, ahí quedó en mi garganta, porque, y bueno, ahí yo lo sentí y a partir de ese momento yo lo sigo sintiendo, este milagro viviente en mí, es un milagro que no soy digna, pero eso lo tengo. Y ahí, en ese momento, yo realmente comprendo y soy consciente de la presencia real y viva de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de que Él está vivo. Y yo eso como que en ese momento como que tomo conciencia, porque bueno, anteriormente sí me iba a la adoración, lo hacía, pero por lo visto que lo veía como que todavía no era consciente realmente de su presencia real y viva. O sea, es como que el Señor me muestra, no, yo estoy vivo y me hace, me muestra y se manifiesta. Que tan pronto tú recibes la sagrada forma y la pasas, o sea, ahí mismo sientes que en tu lengua se convierte en carne y sientes un poco de susto y la pasas. Y ahí se queda. Ahí se queda. Ok. Y bueno, ¿y después qué pasa ahí? Ahí se queda y yo me quedo lógicamente impactada y bueno, preguntándole al Señor qué es lo que pasa. Pero lo primero que yo siento es de adorarle. O sea, lo primero que a partir de ahí es ya adorarle todos los días. Antes de eso sí lo hacía porque nos decían en la consagración, ¿verdad? Que tenemos que ir al Santísimo. Todo eso nos da el curso de los 33 días. Entonces yo, claro, lo hacía de vez en cuando, o sea, cuando me iba a la misa, los domingos, que ya no faltaba más los domingos. Pero ya a partir de esta manifestación del Señor, de este milagro, pues yo ya lo tomo con mucho compromiso, ¿verdad? O sea, yo siento que ya no es de vez en cuando, sino que ya es todos los días ir a misa, o sea, empiezo ya ese, esa, De caminar. ese caminar.
Y la adoración al Santísimo ya es diferente. O sea, para mí ya es diferente, es estar ahí con Él, es ya tener una relación mucho más, porque, porque ya no es como antes que bueno, me iba, sí, hacía las oraciones, estaba, eh, 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 escuchaba la música de alabanza, bueno, pero ya a partir de ahora ya eso toma un sentido diferente porque ya es estar con Él y empiezo a sentir de que estoy con Él porque Él está ahí, Él me espera y tengo que estar con Él porque Él está vivo, Él está esperándonos siempre. Entonces es como que es una gracia que el Señor me da de poder entender más este misterio de la Eucaristía, de su cuerpo, su sangre, alma y divinidad en la hostia consagrada. Y, y es diferente, o sea, empieza ya mi vida de adoradora. Pero te Eh, pregunto, o sea, cuando ocurre lo del milagro eucarístico, ¿lo compartes con un sacerdote, con quién, con la persona que te estaba guiando el ayuno de los 40 días? ¿Y qué te dicen? y bueno, bueno, uno de ellos, al primero que le cuento es al sacerdote que me dio la comunión ese día. O sea, al primero que yo le conté mi testimonio. Y él ahí me dijo, bueno, ese es tu testimonio del ayuno de 40 días, me dijo. Ese ya es tu testimonio. Y ojalá que muchas personas puedan sentir. Y él, bueno, él lo que me dijo fue que lástima que no sacaste, por eso yo no, en ningún momento no tuve eso, porque es tan santo, o sea, no, aparte de eso que enseguida, inmediatamente yo la trago, ¿verdad? Trago y eso ¿Y, fue lo que me dijo él. y cuánto tiempo sientes que queda aquí en como en tu garganta hasta el otro día, o horas, o minutos, o cuánto tiempo? Yo lo siento continuamente, Marcela, desde ese día. Ah, desde ese día hasta el día Desde de ese hoy, ¿lo sigues sintiendo al allí? día de hoy le siento y es algo, o sea, yo siento perfectamente que es ahí porque desde el momento que yo lo trago, se se queda y ahí está. O sea, ahí está, no sé cómo explicarlo. Es algo muy profundo y bueno, lo que hace que yo todo el tiempo esté pensando en él, ¿verdad? Eh, Adorándole todos los días eh, en mi mente, en, en donde estoy. Es como que me hace recordar siempre, yo estoy aquí. Y, y eso es lo que siento a partir de ahí, de ese milagro, un cambio ya en la forma de relacionarme con el Señor, en el Santísimo. Te, Es, te pregunto, porque entiendo que ese día también fue especial porque diosidencialmente tú te arrodillaste, pero habías sentido como ese impulso, ¿sí? O de adorar, o sea, de arrodillarte y ponerte rostro en tierra. Y por esos días, o más adelante, escuchaste el programa de Mundo Católico, daba el testimonio de Roger Parra, ¿sí? Y de ahí viene también ese camino de adoración en postración. Cuéntanos un poquito de eso, Noé. el milagro eucarístico en mi vida ocurrió en el año 2022.
2000, sí, 2000, en el 2022. En el 2023, eh, porque como te había dicho, a partir de ese milagro, yo ya hago adoración en la capilla cerca del colegio de mi hija, porque yo solía llevarle en el colegio, y ya le dejo y ya me iba a la capilla de adoración para adorar al Señor. Ya terminó mi ayuno y ya continué. Empezó mi vida de adoración, vamos a decir, como antes no lo hacía, como antes lo hacía más o menos, o sea, algunos días, después de ese milagro, yo siento en que tengo que adorarle todos los días y lo hago en la capilla de adoración. Entonces, en una de esos días en que yo voy a la capilla, eh, y veo que mucha gente está en el reclinatorio, no, en el lugar donde siempre yo hago la adoración. Entonces yo me voy al fondo y me arrodillo en el fondo, en el piso. Pero en ese momento que yo me arrodillo y voy a adorarle al Señor, siento como que hay como con una fuerza o como que alguien me va inclinando mi cabeza, o sea, siento como que alguien así suavemente me va inclinando mi cabeza hasta ponerme rostro en tierra. Yo hasta ese momento no hacía la adoración en postración. ¿No la conocías tampoco? No la conocía tampoco, sí leí en la Biblia cuando Moisés se postra, eso yo tenía, pero yo no lo hacía, o sea, era arrodillado como todos lo hacían, ¿verdad? Y ahí me postró, o sea, por primera vez rostro en tierra, y bueno, le adoro al Señor ahí, es como que sentí de que, bueno, así tengo que adorarle. O sea, ya estoy avanzando, pasando es como que va mostrándome el Señor, ¿verdad? Eh, y esa noche yo me quedo impactada, o sea, yo era la única que estaba postrada ahí porque había varias personas y bueno, era la única que estaba postrada. Los demás estaban arrodillados o sentados. Y a partir de ahí, entonces bueno, a mí me llama la atención, o sea, me impacta esa experiencia. Y a la noche, porque como yo siempre estoy buscando para escuchar conferencias, charlas de sacerdotes, y bueno, esa noche antes de dormir estuve otra vez conectada y buscando videos en YouTube. Y ahí me aparece, buscando los videos para poder ver, el título del video era Las postraciones y la Virgen María. Y eso como que me llamó la atención, las postraciones. Yo esa mañana estuve postrada, rostro en tierra por primera vez, ¿verdad? Y lógicamente que yo me hago clic ahí en el video, y era el canal Mundo Católico, en donde le estaba entrevistando a Roger Parra sobre las postraciones. Pero yo ya estaba terminando la entrevista, pero alcancé a ver cuando Cecilia invita a que nos unamos a la adoración en postración universal, porque Roger estaba contando su testimonio de que cuando eso lo hacía la adoración en postración en Estados Unidos, en la ciudad donde él está, y también en algunas partes, en algunas ciudades de Venezuela. Pero ella invita para que en todo el mundo se pueda hacer esa adoración en postración, y yo, lógicamente en ese momento yo sentí un deseo intenso de que
podamos hacer la adoración en postración también acá en la Asunción, por lo menos en una parroquia. Y bueno, y ahí deja el contacto, Cecilia, para que podamos contactar con ellos y bueno, para que seamos nexo de nuestros respectivos países y unirnos a la adoración en postración. Y eso fue en el año, como te dije 2022. Ese año, en agosto, hicimos por primera vez la adoración en postración y con los materiales que Roger nos envió. Y esa fue, bueno, ahí fue la primera vez que hicimos y yo ya soy desde ese año coordinadora en el apostolado Ágape, ¿verdad? Acá de Paraguay. Wow, Empiezo y por la gracia de Dios iniciamos en esa parroquia, luego en otra parroquia ya al año siguiente y este año en una capilla cerca de casa. Actualmente estamos haciendo la adoración en postración en dos parroquias y en una capilla de los franciscanos conventuales, haciendo la adoración en postración. Y ahora como coordinadora, ya habiendo vivido tus propias experiencias, has sido testigo ahora de otras manifestaciones de otras personas que van a postrarse. Compártenos algunas, o una o dos de pronto, de lo que has visto desde que asumiste esa coordinación en Asunción hasta ahora, Noel. Bueno, el Señor se derrama su misericordia en muchas personas. Hay testimonios de sanación de personas que se fueron a postrarse y que se sanaron, ¿verdad? Y lo que la mayoría de las personas sienten, lo primero que sienten es esa paz que no tuvieron ellos en mucho tiempo, ¿verdad? Porque generalmente son son personas con muchos problemas, pero ellos al postrarse ante el Señor como que se sienten con una paz impresionante. Yo creo que los frutos de la postración se están dando en que podemos hacer estamos avanzando en varias parroquias y que también nos llaman para hacer. Nos llaman, sí, ya nos llamaron de una parroquia Virgen María Reina, el sacerdote, para que los que se están postrando, ya hay personas así individuales que se postran, porque nosotros hemos hecho jornadas. Al año siguiente, en el 2023, hicimos la primera jornada, el año pasado también, y las personas que asistieron a las jornadas son las que van y se postran. O sea, yo creo que el mayor fruto que hay a partir digamos, de las postraciones es esas personas que sí ya se postran ante el Señor. Y también hay niños y matrimonios que ya se están postrando. Sí. Hermoso. Matrimonios que se están postrando, nos estamos postrando en una parroquia en donde asisten familias enteras, papá, mamá, hijos, abuelos, nietos. Hermoso, hermoso eso. Yo creo que esa es, digamos, el mayor fruto que estamos teniendo, de que las familias se postren, los niños se postren ante el Señor. Te pregunto, ¿qué tan católico es Paraguay? Digamos, con relación a sus vecinos, porque, digamos, ese dato no lo tenemos muy presente como a nivel de América del Sur. ¿Qué tan católico es Paraguay?
Paraguay es 90% católico. Ah, wow. Entonces tenemos un Somos, potencial ahí sí, maravilloso. Paraguay, nosotros somos de la Virgen de Cacupé, la Virgen de Paraguay, Virgen de Cacupé. Somos muy marianos. O sea, la mayoría de los paraguayos son católicos, por eso son cerca del 90%. Paraguay es católico. Qué bello. Hermoso. Sí, por la gracia de Dios. Y hoy, ¿cómo es tu vida? Sí, porque tú acabas de mencionar una palabra que me llama la atención, es la palabra paz. Dices que las personas que van a hacer la adoración sienten paz, que fue la que te rehuyó mucho tiempo, la paz durante muchos años, hasta el 2017, desde los 19 años. Entonces, tú que viviste esa experiencia de que la paz se te iba de las manos, hoy, ¿cómo es tu vida, Noema? Y hoy yo soy feliz, soy feliz. Eh, Tengo la felicidad que nunca tuve. Me emociona, disculpen, pero estoy muy emocionada porque eh, antes de esto no era feliz. Y antes de esto era así como vos decís, no tenía la paz, no tenía esa paz que buscaba. Y ahora sí puedo decir que tengo una paz interior muy grande. Hay problemas, los problemas no, siempre hay problemas, pero ya no tengo esa angustia, ya no tengo siento yo, todo lo entrego al Señor, a sus pies, y realmente puedo decir que yo ahora soy feliz, algo que no era antes. Yo no era feliz antes, eh, como ahora. O sea, ahora yo tengo una felicidad permanente. Es como cuando alguna vez uno se enamora y bueno, siente esa felicidad momentánea del amor, pero pasa, el enamoramiento pasa, pero este es un enamoramiento continuo y que no pasa jamás, ¿verdad? Claro. Eh, esa es mi vida en este momento. Sirviéndole al Señor, cuerpo y alma, estoy consagrada a Él y bueno, ayudándole a mis hijos, a mi papá, mi trabajo y ya eh, sirviéndole a Él en las parroquias, en el apostolado. ¿Cómo es hoy tu vida familiar? Porque, digamos, nos contabas que también había, o sea, no te sentías de pronto apoyada o querida suficientemente por tus hijos, por tus padres. Hoy, ¿cómo ha mejorado esa relación familiar? Sí, totalmente. El Señor ordenó mi vida familiar. Como te había dicho, tengo un mejor relacionamiento con mi papá, mi mamá ya falleció, con mis hijos, que también por todo lo que hemos pasado, como ellos también estuvieron ¿cómo se llama? Un poco alejados también en un momento dado, cuando mi hija se va a estudiar y bueno, también yo me caso de vuelta y como que hubo una división, pero ahora todos estamos unidos, todo, o sea, mi vida familiar realmente está totalmente Qué bendición. ordenada. Hay una integración, una unidad con mis hijos, con mi papá, con todos, ¿verdad? Porque sí, yo ya estoy, abandoné el pecado. Lógicamente me divorcio del segundo matrimonio y ya consagrada y sirviéndole al Señor permanentemente y en mi familia, ayudando, colaborando,
algo que antes no me era difícil, ¿verdad? O sea, pero por todos los problemas, pero ahora siento las ganas de ayudarle a todos, de estar pendiente, estar al tanto de las personas, un amor muy grande. Es como que el Señor me da amarle a Él, como siempre le digo, dame amor para amarte y servirte mejor. Y eso hace también que le ame a las personas, Así es. le tenga otro relacionamiento, le vea a las personas totalmente de otra manera. Y totalmente para servir, ayudar, ya no esperar para mí, sino que es darme a los demás, darme a mi familia lo que puedo. Ese egoísmo ya no lo tengo y soy feliz sirviendo, soy feliz amando a mis hermanos, amando a mi familia y lo más importante es que yo me siento amada por Dios. O sea, ya no me importa que si las otras personas me quieren o no, pero yo me siento llena, Pues mira, realmente me siento llena. hace parte, esa es la sanación espiritual. Eso que tú nos estás narrando, que seguramente era con lo que cargabas durante años, esa, de pronto esa soberbia, ese pensar solamente en ti, no en los demás, no en servir, ahora es un cambio totalmente diferente y eso hace parte de esa sanación espiritual que se reflejó en una sanación física. Última pregunta que te quiero hacer y es, en algún momento en esos años que te agobiaba la depresión, el insomnio, porque entiendo que también no podías dormir, eh, ¿buscaste de pronto la paz en lugares equivocados, en temas de la nueva era o en ese tipo de corrientes equívocas? Sí, pero me acuerdo que me recomendaban así libros para leer, pero había sido de la nueva era, ¿verdad? Yo no, pero cuando supe que era después, ¿verdad? Yo lo tenía ahí, pero no es que yo recurría a a otros ritos, pero sí era buscar en otras, como esos libros espirituales que no sabía que era de la nueva era. Pero fue así en un flash, ¿verdad? Que leí alguna vez algún libro, Ok, pero hasta ahí. Sí. bueno, Noema querida, antes de terminar, quiero que le mandes un mensaje a la audiencia. Ya nos has enseñado a través de tu testimonio por qué Jesús está vivo, pero quiero que le mandes un mensaje invitándolos a que aprovechemos, invitándonos a todos a que aprovechemos la oración eucarística para estar realmente en cuerpo y alma con Jesús. Sí, tenemos que aprovechar. El Señor está, el Señor te espera. Y lo más hermoso es adorarle a un Dios, adorarle porque Él es nuestro Dios y Él te espera y entregarlo todo, entregarte a Él en, en postración, porque esa es la mayor demostración de entrega y de reconocimiento a nuestro Dios en su presencia real, viva, de cuerpo, alma y divinidad. Eh, la postración te permite entregarte totalmente a tu Dios y, y abrirte al Señor, abrirte a lo que Él quiere darte, a lo que Él nos espera para derramarte. Muchísimas gracias. Y qué mejor con una entrega total y postrarte ante Él.
Pues mira, qué bello ese testimonio que nos has compartido, que como digo yo, sin duda va a llegar a muchos corazones, de pronto a las personitas que hoy van a escuchar esta entrevista, este podcast, que de pronto están en un momento de depresión, que de pronto sienten su autoestima por el piso, que no se sienten queridos, que se sienten incomprendidos, que de pronto incluso están pensando en tomar decisiones atentando contra su propia vida, decisiones equivocadas. Dense cuenta, como nos dice Noema, que ella, en su momento más crítico, quien estuvo ahí siempre fue su mejor amigo Jesús. Entonces, espero que este testimonio le levante el ánimo a muchísimas personas y los lleve pues arrodilladitos al pie de la cruz, a buscar donde tenemos que buscar. Y recuerdo en este momento de esas imágenes que le mandan a uno a veces, dice, cuando te sientas perdido y no sepas dónde ir, ve al Santísimo. Ahí está todo, están todas las respuestas. Entregarlo todo a los pies del Santísimo, aunque no digas nada, tú te postras enteramente. Exactamente. Ahí. Exactamente. Noema querida, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrirnos tu corazón. Sé que no ha sido fácil porque pues eres una personita muy reservada, pero este testimonio de verdad que le va a hacer muy bien a muchísimas personas. Gracias, Noema, por ser tan generosa y compartirnos tu testimonio. Gracias a vos, Marcela, y todo sea para la gloria de Dios. Así sea. Entonces, pues a ustedes, querida audiencia que nos acompañan, por favor, más que los me gustas, porque este canal o este espacio no está creado para eso, o sea, no tiene ese formato. Aquí lo que conquistamos es almas y tratamos de llevar un servicio para llevar un bálsamo a los corazones que están sufriendo. Entonces, sí, está bien, compartan este testimonio con quien consideren que le puede hacer bien en su corazón. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. A ti, Noema querida, gracias. Espero que sea la primera de muchas entrevistas y te deseo de verdad lo mejor en tu apostolado que estás llevando en Asunción, que se extienda para todo tu país, para toda Sudamérica. Y bueno, a ustedes, querida audiencia, nos estaremos viendo en los próximos días con un nuevo testimonio y recuerden que Jesús está vivo. ¿Alguna vez has pensado en escribir el libro de tu vida, tu familia, de tus padres, de tu empresa, de un ser querido, pero no sabes cómo hacerlo? No tienes que ser un personaje famoso o reconocido para tener tu propia biografía. Eso es un mito. Tampoco tienes que disponer de una fortuna para hacer ese sueño realidad. Mi emprendimiento, Biografías Personalizadas, te facilita las cosas. ¿Cómo hago tu biografía? Muy sencillo, en 3 pasos. 1. Programando sesiones de entrevistas que ahora se pueden hacer incluso por videollamadas. 2. Recopilando el material gráfico y documental que guardas como un tesoro. 3. Bajo un contrato de confidencialidad. Así elaboro tu biografía, en edición impresa y digital de la mayor calidad. Contáctame, soy Marcela Aranguren Riaño, comunicadora social, periodista y escritora. Aquí te dejo mis redes sociales para que te comuniques conmigo y te pueda ampliar la información sobre las biografías. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.